Los pasillos del enorme despacho resonaban con los pasos de Sebastián Morales, el heredero de uno de los imperios financieros más grandes de España. Todo en su vida había sido planeado hasta el último detalle, desde su educación en las mejores universidades hasta las conexiones estratégicas que construyó para mantener la supremacía de su familia. Esa tarde, mientras revisaba informes en su lujosa oficina, su padre, el imponente Fernando Morales, irrumpió sin previo aviso. Con su habitual tono autoritario, dejó un sobre el escritorio de Sebastián. «Es hora de que pienses en el futuro», dijo Fernando, sin molestarse en sentarse. Sebastián levantó la mirada con calma, aunque ya sabía lo que iba a escuchar. «¿Qué futuro?», preguntó con indiferencia. Fernando lo miró fijamente. «Te casarás con Natalia Ortega». Sebastián soltó una risa seca, pero no de sorpresa, sino de resignación. ¿Quién es Natalia Ortega? La hija de Esteban Ortega. Su familia controla una de las constructoras más influyentes del país. Este matrimonio asegurará nuestra posición en el mercado inmobiliario, respondió Fernando, como si estuviera hablando de una fusión empresarial más. Sebastián no pidió más detalles. Sabía que, en su mundo, las emociones no tenían lugar. Las alianzas matrimoniales eran contratos, y la familia Morales era experta en cerrarlos con éxito. El día de la boda llegó con toda la pompa que se esperaba de un evento organizado por los Morales. La catedral estaba decorada con una opulencia casi abrumadora, velas doradas, flores blancas y un aire de perfección que, para Sebastián, no era más que una fachada. Cuando las puertas se abrieron y Natalia apareció, el murmullo de los invitados quedó en silencio. Llevaba un velo que cubría su rostro, y su andar era tan elegante que parecía flotar. Sebastián, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, sintió algo que no podía identificar. La ceremonia siguió el guión previsto. Las palabras del sacerdote pasaron desapercibidas para Sebastián, quien apenas podía apartar la vista de Natalia. Había algo en su porte, en su calma casi desafiante, que lo desconcertaba. Finalmente llegó el momento de levantar el velo. Cuando Natalia lo hizo, el tiempo pareció detenerse. Su belleza era desconcertante, pero lo que más impactó a Sebastián fue la mirada de sus ojos. No había timidez ni sumisión, sino una fuerza silenciosa y una melancolía que lo desarmaron. Por primera vez en años, Sebastián, el hombre que nunca perdía la compostura, sintió que estaba perdiendo el control. Esa noche, tras la ceremonia, los recién casados compartieron un incómodo viaje en limusina hasta la mansión Morales, donde vivirían. Sebastián observaba a Natalia de reojo, esperando alguna señal de nerviosismo, pero ella permanecía impasible, mirando por la ventana como si él no estuviera allí. Cuando llegaron, Sebastián le ofreció la mano, siguiendo las reglas de la etiqueta. Natalia aceptó el gesto, pero su toque fue breve y distante, como si el contacto físico le resultara una obligación desagradable. Durante la cena, Sebastián intentó iniciar una conversación, pero Natalia respondía con monosílabos, sin revelar nada de sí misma. Finalmente, cuando la cena terminó, ella lo sorprendió al inclinarse levemente hacia él y decir con voz suave pero firme: «Gracias por la cena, Sebastián». Fue aceptable. La expresión en su rostro no era ni una sonrisa ni un gesto de cortesía. Era un enigma. Sebastián, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué responder. Esa noche, mientras yacía en su enorme cama, Sebastián no podía dejar de pensar en ella. Natalia no era lo que él esperaba. No era una pieza más en el tablero de ajedrez que él dominaba. Era un misterio, y Sebastián, quien siempre creía tener todas las respuestas, no podía dejar de preguntarse, ¿quién era realmente Natalia Ortega? La mansión Morales, una construcción imponente de principios del siglo XX, tenía una atmósfera tan fría como la familia que la habitaba. Sebastián se despertó temprano al día siguiente, esperando encontrar a Natalia en el comedor para el desayuno, pero ella no estaba. La mesa, decorada con vajilla de porcelana y cubertería de plata, estaba impecablemente puesta. Mientras tomaba su café, una de las empleadas entró con un sobre en la mano. «Esto es para usted, señor», dijo con su acostumbrada formalidad. Sebastián tomó el sobre con curiosidad y lo abrió. Dentro había una nota escrita con una caligrafía elegante pero firme. «Estoy en el jardín. Sé cómo encontrar el camino de vuelta». El mensaje era tan enigmático como Natalia misma. Sebastián frunció el ceño, preguntándose si se trataba de una provocación. Decidió buscarla. Al llegar al jardín,
la encontró sentada en un banco de piedra, sosteniendo un libro que parecía tan viejo como la mansión. El cabello, ligeramente despeinado, caía en mechones alrededor de su rostro, dándole un aire más humano que el de la figura impecable que había visto la noche anterior. Por un momento, Sebastián solo la observó. Había algo inquietantemente sereno en su postura, como si estuviera completamente ajena al mundo que la rodeaba. Cuando finalmente levantó la vista y lo vio, en sus ojos apareció algo nuevo, una leve chispa de vulnerabilidad. Pensé que era un hombre ocupado, Sebastián, dijo con una ligera sonrisa. Y yo pensé que preferías quedarte dentro de la casa, respondió él, intentando mantener el control de la conversación. Natalia cerró el libro con cuidado, como si lo que estuviera en sus páginas mereciera un respeto absoluto. A veces, el silencio de un jardín dice más que cualquier conversación. Sebastián no pudo evitar fijarse en el título del libro, Historias de sacrificios. La frase resonó en su mente, pero antes de que pudiera preguntar algo, Natalia se levantó y volvió al interior de la mansión, dejándolo solo con sus pensamientos. Esa noche, Sebastián estaba en su estudio, rodeado de papeles que intentaba leer, aunque su mente seguía vagando hacia Natalia. Desde el día de la boda, algo en ella lo tenía completamente descolocado. No era solo su belleza, era la forma en que lo miraba, como si conociera algo de él que ni siquiera él mismo sabía. Frustrado por su falta de concentración, salió del estudio y comenzó a recorrer los pasillos. Al pasar por la sala de música, escuchó el sonido del piano. La melodía era suave, melancólica, con un tinte oscuro que lo detuvo en seco. Sebastián se asomó y la vio. Natalia estaba sentada frente al piano, sus dedos deslizándose con una gracia que parecía casi etérea. Por un momento, Sebastián simplemente la observó, sintiendo algo que no podía explicar. Cuando la última nota resonó en la sala, ella cerró los ojos, dejando que el silencio llenara el espacio. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a entrar?, preguntó ella sin girar la cabeza, rompiendo el hechizo. Sebastián entró, tratando de recuperar su habitual aire de superioridad. No sabía que tocabas. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Sebastián, respondió Natalia mientras cerraba la tapa del piano con suavidad. Cuando se levantó, su pierna pareció fallarle por un momento. Sebastián reaccionó instintivamente, sujetándola antes de que cayera. ¿Estás bien?, preguntó, sorprendido por el tono de preocupación en su propia voz. Natalia intentó apartarse, pero él no la soltó. No necesito que me sostengas como si fuera de cristal, dijo con una leve sonrisa irónica. No voy a soltarte hasta que me digas qué está pasando, respondió él con firmeza. Por un instante, la máscara de Natalia pareció romperse. Sus ojos, normalmente controlados, mostraron un destello de algo más profundo, dolor. No lo entenderías, susurró antes de apartarse finalmente. Sebastián se quedó inmóvil, observándola mientras se marchaba. Fue entonces cuando notó algo que lo dejó helado, pequeñas cicatrices en sus manos, apenas visibles bajo la tenue luz. No eran cicatrices de accidentes, eran marcas de una lucha, de una historia que Natalia no quería compartir. Sebastián pasó la noche en vela, tratando de procesar lo que había visto. Por primera vez en su vida, sentía una desconcertante mezcla de curiosidad, frustración y algo que no podía nombrar. A la mañana siguiente, llamó a su asistente personal, un investigador privado que había resuelto problemas delicados para la familia Morales en el pasado. Quiero que investigues todo lo que puedas sobre la familia Ortega, especialmente sobre Natalia, ordenó. ¿Algo en particular que deba buscar?, preguntó el asistente. Todo, respondió Sebastián. Aunque sabía que invadir la privacidad de Natalia era un límite moral cuestionable, Sebastián justificó su decisión diciéndose que necesitaba respuestas. Algo en su esposa era un misterio que no podía ignorar, y él no estaba acostumbrado a dejar preguntas sin resolver. Sebastián esperaba noticias del investigador privado con una impaciencia que no lograba disimular. En su mundo, la información era poder, y esta vez necesitaba respuestas más que nunca. Natalia, mientras tanto, parecía ajena a su creciente tensión. Se movía por la mansión con una calma inquietante, respondiendo a sus preguntas solo cuando era estrictamente necesario. Una tarde, Sebastián encontró a Natalia en la biblioteca, su lugar favorito de la casa. Estaba sentada junto a una de las ventanas altas, absorta en un libro. Cuando él entró, apenas levantó la mirada. Parece que te gusta este lugar, dijo él, cruzando los brazos.
Los libros son mejores compañeros que algunas personas, respondió ella sin dejar de leer. Su tono era calmado, casi indiferente, pero en sus palabras siempre había un filo que lo desafiaba. Es curioso escuchar eso de alguien que aceptó casarse con un completo desconocido, replicó Sebastián, intentando recuperar el control de la conversación. Natalia cerró el libro con cuidado y lo dejó sobre su regazo. Luego lo miró directamente, y por un momento, Sebastián sintió el peso de su mirada. ¿Y tú qué sabes sobre lo que acepté o no?, preguntó, con un tono que mezclaba desafío y cansancio. Sebastián no supo qué responder de inmediato. Su control habitual sobre las palabras y las situaciones parecía desvanecerse cada vez que hablaba con ella. Finalmente, se atrevió a preguntar. ¿Por qué aceptaste este matrimonio? Natalia sonrió levemente, pero su expresión era distante. Todos tenemos nuestros secretos, Sebastián. Algunos son demasiado pesados como para compartirlos. Antes de que él pudiera responder, Natalia se levantó, tomó el libro y salió de la biblioteca, dejando a Sebastián con más preguntas que respuestas. Esa noche, el investigador llamó a Sebastián con las primeras pistas sobre la familia Ortega. Tengo información, pero no creo que te guste, advirtió con seriedad. Habla, respondió Sebastián, preparando su mente para lo peor. El investigador comenzó a detallar cómo, años atrás, los Ortega habían estado al borde de la bancarrota tras una serie de escándalos financieros. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Sebastián fue lo que vino después. Hay algo más. Natalia tenía una hermana menor, María. Según los registros, murió en circunstancias sospechosas. Oficialmente, fue un accidente, pero hay rumores de que pudo tratarse de un suicidio relacionado con problemas familiares. Sebastián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué esto no salió a la luz? La familia Ortega hizo todo lo posible para enterrarlo, respondió el investigador. Pero algo no cuadra. Parece que hay más de lo que los registros muestran. Sebastián terminó la llamada y se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La revelación sobre María arrojaba una nueva luz sobre las cicatrices de Natalia y su comportamiento reservado. A la mañana siguiente, Sebastián se dirigió al jardín, donde esperaba encontrar a Natalia como de costumbre. Esta vez, sin embargo, la encontró de pie junto a un árbol, mirando cómo las hojas se movían con el viento. No es común verte sin un libro, comentó, intentando sonar casual. Natalia giró lentamente hacia él, con una pequeña sonrisa en los labios. A veces, es mejor dejar que el viento se lleve las cosas. ¿Es una lección o una de tus metáforas?, preguntó él, con una mezcla de frustración y curiosidad. Ella rió suavemente, pero sus ojos permanecieron serios. Tal vez ambas cosas. Aún no lo has entendido, Sebastián, no todo se puede controlar. Sus palabras lo golpearon más de lo que esperaba. Sebastián, el hombre que construía su vida sobre el control y la planificación, se encontró perdido en la incertidumbre que Natalia representaba. Esa noche, no pudo contenerse más. Encontró a Natalia en la sala de música, tocando el piano como tantas otras veces. La melodía era suave, pero había algo en ella que transmitía una tristeza desgarradora. Cuando terminó, Sebastián dio un paso adelante. ¿Quién era María?, preguntó directamente. Natalia dejó caer las manos sobre las teclas y permaneció en silencio por unos momentos. Finalmente, habló, con un tono tan bajo que Sebastián tuvo que acercarse para escucharla. María era mi hermana. Mi mejor amiga. La persona más importante en mi vida, dijo, sin girar la cabeza. Sebastián sintió un nudo en la garganta al escuchar la emoción en su voz. ¿Qué le pasó?, insistió él. Natalia se levantó lentamente, dándole la espalda. Ella quería escapar de un lugar que la consumía. Pero no pude salvarla. Sebastián vio cómo los hombros de Natalia se tensaban, como si cargaran un peso que no había disminuido con el tiempo. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó. Natalia giró hacia él, y sus ojos brillaban con lágrimas que se negaban a caer. Porque no esperaba saberlo. Este matrimonio nunca fue más que un trato para ti, Sebastián. ¿Por qué debería compartir algo tan personal contigo? Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Por primera vez, Sebastián entendió que su necesidad de respuestas no tenía que ver con el control, sino con algo más profundo, un deseo genuino de entenderla. Ya no se trata de un trato, Natalia. Quiero saberlo porque,
porque me importa, dijo él, casi en un susurro. La expresión de Natalia cambió por un momento, mostrando una mezcla de sorpresa y duda. Luego, sin decir nada más, salió de la sala, dejando a Sebastián solo con el eco de sus palabras. El clima en la mansión Morales parecía haber cambiado. Aunque nada físico había alterado el espacio, Sebastián percibía una tensión constante, como si cada rincón de la casa guardara un secreto que estaba a punto de revelarse. Natalia, como siempre, se movía con una calma imperturbable, pero había algo en su mirada que delataba una lucha interna. Esa mañana, Sebastián estaba en su estudio cuando el investigador privado lo llamó de nuevo. «Tengo más información sobre María Ortega», dijo, con un tono que sugería que lo que iba a contar no sería fácil de escuchar. Sebastián escuchó en silencio mientras el investigador relataba cómo María, atrapada en un ambiente familiar controlado por un padre autoritario, había intentado escapar. Se enamoró de alguien fuera de su círculo, alguien a quien la familia consideraba inadecuado. La relación terminó en tragedia, y poco después, María fue encontrada sin vida. ¿Estás diciendo que fue un suicidio?, preguntó Sebastián, aunque ya conocía la respuesta. Eso es lo que indican los registros oficiales, respondió el investigador. Pero hay indicios de que la presión familiar tuvo mucho que ver. Sebastián colgó sin responder. El dolor que Natalia cargaba comenzó a tener un sentido más claro, pero también despertó una nueva pregunta: ¿cómo había sobrevivido ella a todo eso? Esa noche, Sebastián la encontró en el salón, sentada junto a la chimenea con una copa de vino en la mano. La luz del fuego iluminaba su rostro, destacando los matices de melancolía en su expresión. «Quiero entenderlo, Natalia», dijo él mientras se sentaba frente a ella. Ella lo miró, con un aire de cansancio. «¿Entender qué, Sebastián?» «Todo. Tu pasado, tu dolor. Quiero saber quién eres realmente». Natalia dejó la copa sobre la mesa con un movimiento lento, como si estuviera considerando sus palabras. «Mi padre era un hombre que creía que el control lo era todo», comenzó. Para él, las emociones eran debilidades, y las decisiones se tomaban en función de lo que beneficiara a la familia, no de lo que nosotros queríamos. Sebastián asintió, reconociendo las similitudes con su propia educación. María era diferente. Ella se atrevió a desafiarlo. Pero no era lo suficientemente fuerte como para soportar las consecuencias. ¿Y tú?, preguntó Sebastián, sintiendo que su voz se quebraba un poco. ¿Cómo lograste sobrevivir? Yo aprendí a callar. Aprendí a esconder mis emociones y a hacer lo que se esperaba de mí. Pero eso no significa que haya salido ilesa, Sebastián. Nadie sale ileso de algo así, respondió ella, con una sinceridad que lo desarmó por completo. A la mañana siguiente, Sebastián tomó una decisión. Por primera vez, canceló todas sus reuniones para pasar el día con Natalia. Cuando se lo dijo, ella lo miró con sorpresa, pero no se opuso. La llevó al jardín, donde habían tenido muchas de sus conversaciones más importantes. Allí, junto a un pequeño lago, Sebastián finalmente habló desde el corazón. Natalia, entiendo que para ti este matrimonio no es más que un acuerdo. Pero para mí ya no lo es. Ella lo miró fijamente, sin interrumpirlo. No puedo cambiar tu pasado ni borrar lo que has vivido. Pero quiero estar aquí para ti, si me dejas, dijo, con una sinceridad que no creía posible en sí mismo. Natalia se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, dejó escapar un suspiro y respondió. Sebastián, no sé si puedo ofrecerte lo que buscas. Mi vida siempre ha estado definida por el control y las expectativas de otros. No sé cómo confiar en alguien, ni siquiera en mí misma. Entonces empecemos por eso, dijo él. Por aprender a confiar. Sus palabras parecían resonar en el aire, como una promesa silenciosa. Esa noche, Sebastián no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Natalia, sus palabras llenas de dolor y dudas. Finalmente, decidió levantarse y caminar por la casa. Cuando llegó al salón, la encontró de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. No puedo dormir, dijo él, acercándose. Yo tampoco, respondió ella sin apartar la vista del paisaje. Sebastián se colocó a su lado, permitiendo que el silencio entre ellos hablara por sí mismo. Finalmente, Natalia giró hacia él, y en su mirada había algo diferente, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Tal vez podamos intentarlo, dijo en voz baja. Sebastián asintió,
sabiendo que ese pequeño paso significaba más de lo que cualquier palabra podía expresar. Por primera vez, sintió que estaban empezando a construir algo real, aunque aún no sabía hacia dónde los llevaría. Los días que siguieron al momento en el jardín estuvieron llenos de una calma tensa. Sebastián y Natalia parecían haberse acercado, pero aún había un muro invisible entre ellos. Ambos sabían que la confianza no se construye de la noche a la mañana, especialmente cuando las heridas del pasado seguían abiertas. Una tarde, Sebastián encontró a Natalia en la biblioteca, hojeando un álbum de fotos antiguo. Se acercó en silencio y, al mirar por encima de su hombro, vio imágenes de una Natalia más joven junto a una chica que debía ser María. Ella era todo para mí, dijo Natalia sin voltear. Sebastián se sentó a su lado. ¿Por qué nunca hablas de ella? Porque recordarla duele, respondió. Pero, a veces, también duele olvidar. Sebastián asintió, entendiendo que hablar del pasado era un acto de valentía para ella. Esa noche, mientras trabajaba en su estudio, Sebastián recibió una llamada del investigador privado. Hay algo más que necesitas saber, dijo el hombre, con un tono que indicaba que no sería fácil de escuchar. El investigador le contó que Natalia había sido testigo directo del abuso emocional de su padre hacia María. Cuando su hermana intentó escapar, Natalia trató de ayudarla, pero no pudo protegerla. El peso de esa culpa parecía ser lo que la había marcado de por vida. Sebastián sintió un nudo en el estómago. Nunca había pensado en Natalia como alguien vulnerable, pero esta información lo hizo verla bajo una luz completamente diferente. A la mañana siguiente, Sebastián decidió hablar con Natalia directamente. La encontró en el jardín, donde parecía pasar la mayor parte de su tiempo libre. Quiero ayudarte, dijo sin rodeos. Natalia lo miró, claramente sorprendida. ¿Ayudarme con qué? Con todo, respondió él. Con tu dolor, con tu pasado. No quiero que cargues con todo esto sola. Por un momento, Natalia pareció querer abrirse, pero luego negó con la cabeza. No puedes ayudarme, Sebastián. Hay cosas que no se pueden cambiar. Tal vez no puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí para ti ahora, dijo él con firmeza. Natalia lo observó detenidamente, como si tratara de evaluar la sinceridad en sus palabras. Finalmente, dejó escapar un suspiro. No estoy acostumbrada a que alguien quiera estar ahí para mí. Entonces empieza a acostumbrarte, respondió Sebastián. Esa noche, mientras ambos estaban en la sala de música, Natalia rompió el silencio. Nunca te he preguntado qué esperabas de este matrimonio, dijo, tocando suavemente las teclas del piano sin producir ninguna nota. Sebastián se quedó pensativo por un momento antes de responder. Al principio, lo veía como un negocio. Algo que debía hacerse por la familia. ¿Y ahora? Preguntó ella, girando levemente hacia él. Ahora lo veo como una oportunidad, respondió él. Una oportunidad de conocer a alguien que me importa más de lo que estoy dispuesto a admitir. Natalia sonrió débilmente, pero en sus ojos había un destello de emoción que no pudo ocultar. Eres más complicado de lo que pensé, Sebastián. Y tú más fuerte de lo que imaginé, respondió él. Al día siguiente, Sebastián decidió organizar una cena especial para Natalia. Quería demostrarle que estaba dispuesto a hacer algo diferente, algo que no formara parte de sus estrictas rutinas. La mesa estaba decorada con velas y flores frescas, algo inusual en la mansión Morales. Natalia llegó al comedor con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Y esto?, preguntó, observando la decoración. Quería hacer algo por ti, dijo Sebastián. Algo que no estuviera relacionado con negocios ni expectativas. Natalia se sentó, todavía un poco desconfiada, pero a medida que avanzaba la cena, empezó a relajarse. La conversación fue más fluida que nunca, y Sebastián notó que, por primera vez, ella parecía verdaderamente presente. Al final de la noche, cuando Sebastián la acompañó hasta la puerta de su habitación, Natalia se detuvo y lo miró. Gracias, Sebastián. Por todo esto. No tienes que darme las gracias, respondió él. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Natalia asintió, y por un momento, parecía que quería decir algo más, pero finalmente se limitó a entrar en su habitación. Esa noche, Sebastián se dio cuenta de algo importante. Natalia no era una persona que pudiera ser salvada. Ella no necesitaba un héroe, sino alguien que la aceptara tal como era, con sus cicatrices y todo. Por primera vez,
entendió que su papel no era cambiarla, sino estar a su lado mientras ella encontraba su propio camino. El tiempo en la mansión Morales transcurría con una calma tensa. Natalia, aunque más abierta que antes, aún mantenía parte de su vida oculta. Sebastián, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que su curiosidad inicial se había transformado en algo más profundo, un deseo genuino de comprenderla y estar a su lado. Una tarde, mientras Sebastián trabajaba en su despacho, recibió una llamada inesperada de un amigo de la familia Ortega. El hombre parecía inquieto, y sus palabras dejaron a Sebastián helado. Sebastián, necesito advertirte algo sobre Natalia. Su padre nunca fue el hombre que parecía ser, y hay cosas que ella tal vez nunca te cuente. Pero ten cuidado con lo que descubres, no todos los secretos están hechos para ser revelados. Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras. Aunque ya conocía la oscura historia familiar de Natalia, esta advertencia lo dejó con más dudas que certezas. Esa noche, decidió hablar con Natalia directamente. La encontró en la sala de música, tocando una melodía que parecía reflejar perfectamente la tristeza que llevaba dentro. Tenemos que hablar, dijo Sebastián con firmeza, interrumpiendo la música. Natalia lo miró, y en sus ojos había algo entre cansancio y resignación. ¿Sobre qué?, preguntó, aunque parecía saber la respuesta. Sobre lo que pasó con tu padre. Sobre María. Sobre todo lo que no me has contado, dijo Sebastián, acercándose a ella. Natalia cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Finalmente, habló. Mi padre era un hombre cruel, pero sabía cómo ocultarlo. Para el mundo exterior, era un líder, un visionario. Pero en casa, era un dictador. Sebastián escuchó en silencio mientras Natalia desnudaba su alma. Le contó cómo su padre manipulaba a todos a su alrededor, cómo usaba el miedo para controlar cada aspecto de sus vidas. María, al ser más rebelde, fue quien más sufrió. Ella se enamoró de alguien que no pertenecía a nuestro mundo, continuó Natalia, con la voz quebrada. Mi padre lo descubrió y destruyó todo lo que tenían juntos. María no pudo soportarlo. ¿Y tú?, preguntó Sebastián, con la voz cargada de emoción. ¿Cómo sobreviviste a todo eso? Natalia lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y desafío. Sobreviví porque aprendí a callar. Aprendí a fingir que todo estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Sebastián sintió que su corazón se rompía un poco más con cada palabra. Se dio cuenta de que Natalia no era simplemente fuerte, había construido una fortaleza alrededor de sí misma para protegerse del mundo. A la mañana siguiente, Sebastián decidió tomar un riesgo. Invitó a Natalia a salir de la mansión, a un lugar que pudiera darle un respiro de los recuerdos que la atormentaban. La llevó a un pequeño pueblo cercano, donde había un mirador con vistas al mar. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó Natalia, visiblemente confundida. Porque quiero que veas algo más allá de esta mansión, respondió Sebastián. Quiero que recuerdes que hay un mundo ahí fuera, y que no tienes que enfrentarlo sola. Natalia se quedó en silencio, observando cómo las olas rompían contra las rocas. Finalmente, dejó escapar un suspiro. Gracias, Sebastián. No sé si esto cambia algo, pero, gracias. Esa noche, de regreso en la mansión, Natalia encontró una nota en su habitación. Era de Sebastián, y decía: no sé cómo ayudarte completamente, pero estoy dispuesto a intentarlo. Estoy aquí, Natalia. Y no voy a ninguna parte. Por primera vez en mucho tiempo, Natalia sintió que alguien realmente estaba a su lado, no como una obligación, sino porque lo quería así. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por un cambio sutil pero significativo. Natalia ya no evitaba a Sebastián, y aunque aún mantenía cierta distancia emocional, era evidente que su barrera comenzaba a desmoronarse. Una tarde, mientras Sebastián revisaba documentos en su despacho, Natalia apareció inesperadamente. Llevaba un pequeño estuche en las manos, y su expresión era más seria que de costumbre. Quiero mostrarte algo, dijo, colocándolo sobre el escritorio. Sebastián cerró la carpeta que tenía frente a él y la observó mientras abría el estuche. Dentro había un medallón dorado, sencillo pero claramente antiguo. Era de María, dijo Natalia, tocándolo con delicadeza. Me lo dio poco antes de... No terminó la frase, pero no hacía falta. Sebastián entendió lo que quería decir. Siempre he llevado esto conmigo, como un recordatorio de ella.
Pero también es un recordatorio de que no hice suficiente para salvarla, continuó Natalia, con la voz quebrada. Sebastián se levantó y se colocó frente a ella. No puedes seguir culpándote por algo que no estaba en tus manos, Natalia. ¿Y qué hago con este peso entonces? Preguntó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Déjame compartirlo contigo, respondió él, tomando suavemente sus manos. Natalia lo miró por un largo momento antes de asentir. Esa noche, ambos salieron al jardín. Sebastián había encendido pequeñas luces alrededor del lago, creando un ambiente tranquilo y cálido. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó Natalia, mirando las luces reflejadas en el agua. Porque quiero que sepas que hay alguien en este mundo que te ve, que realmente te ve, respondió Sebastián. Por primera vez, Natalia permitió que una lágrima rodara libremente por su mejilla. Sebastián, sin decir una palabra, se acercó y la abrazó. No como un gesto de compasión, sino como una promesa de que estaría a su lado. A la mañana siguiente, Sebastián se despertó temprano y decidió revisar algunos de los documentos relacionados con la familia Ortega. Mientras revisaba las páginas, encontró algo que no esperaba, un contrato firmado por el padre de Natalia que incluía cláusulas muy específicas sobre el matrimonio entre ella y Sebastián. El documento lo enfureció. Era un recordatorio de que su matrimonio había comenzado como un negocio frío, un acuerdo entre familias poderosas. Se dio cuenta de que Natalia había sido una pieza en ese juego mucho antes de que él lo entendiera. Cuando Natalia entró al despacho más tarde ese día, Sebastián le mostró el contrato. ¿Sabías sobre esto?, preguntó, tratando de controlar su enojo. Ella lo miró, y en su rostro apareció una mezcla de vergüenza y resignación. Lo sabía, admitió. Pero no tuve elección. Sebastián dejó el contrato sobre el escritorio. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque pensé que no importaba. Para ti, esto era solo un negocio, ¿no?, respondió, con una leve amargura en su voz. Tal vez lo fue al principio, pero ya no lo es, Natalia. Tú no eres un negocio para mí, dijo él, acercándose. Natalia lo miró, claramente luchando con sus emociones. Finalmente, habló con una voz más suave. Tal vez sea hora de dejar todo esto atrás. Sebastián asintió. Entonces déjame ayudarte a empezar de nuevo. Esa noche, ambos quemaron el contrato en la chimenea de la sala principal. Mientras las llamas consumían el papel, Sebastián y Natalia se sentaron juntos en silencio, observando cómo los últimos rastros del pasado se convertían en cenizas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sebastián. Libre, respondió Natalia, con una leve sonrisa. ¿Y ahora qué?, preguntó él, mirándola con ternura. Natalia lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, su sonrisa fue genuina. Supongo que podemos empezar a construir algo real. Sebastián tomó su mano, y en ese momento ambos supieron que, aunque el camino por delante sería difícil, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Querido oyente, si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal donde cada día se publican historias interesantes. Además, escribe en los comentarios lo que piensas de esta historia. Me interesará leer tus opiniones. Muchas gracias.